Queremos agradecer a Dios por darnos este privilegio de poder estar una vez más con todos ustedes. Y en este día muy especial, por supuesto, para adorar, alabar y glorificar al Maestro por excelencia. Vamos a adorar al Señor en esta oportunidad, con esta alabanza, y vamos a expresarle nuestros sentimientos, nuestras emociones al Señor. Vamos a decirle cuánto le amamos, cuánto le adoramos. Expresémosle al Señor nuestro amor, expresémosle nuestro respeto, nuestra adoración, nuestra alabanza. Padre, queremos agradecerte en esta noche por concedernos el privilegio de poder exaltarte y adorarte. Queremos humillarnos delante de ti para honrarte, para exaltarte, para rendirte homenaje, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno de todo honor, de toda gloria. Tú eres digno de ser alabado y glorificado. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honor y gloria, te exaltamos con todo nuestro corazón. Nos rendimos ante tu presencia y te damos todo honor y toda gloria. Te exaltamos con todo nuestro ser. Y Padre, nos humillamos ante tus pies para decirte: Abba Padre, maravilloso, creador de este vasto universo, tú que nos formaste desde el vientre de nuestra madre, tú que conoces nuestros anhelos y nuestros deseos, tú que sabes el pasado, lo de hoy y del mañana de cada uno de nosotros. Venimos para rendirte tributo, venimos para exaltarte, mi Dios, venimos para humillarnos ante tus pies y decirte: Abba Padre, tú eres digno de toda alabanza, de todo honor, de toda adoración. Ahí en su casa exprésele a Dios cuánto le ama. Expresémosle al Señor cuánto le adoramos, cuánto le glorificamos. Reconozcamos que sin Él nada somos. Reconozcamos que solamente Él pudo darnos esa paz que abriga nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser. Digno, digno, digno eres, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios omnipotente y omnisciente. Tuyo el honor y la gloria. Gracias por ser el que eres para nuestra vida. Gracias porque no te fijaste en nuestras concupiscencias, sino en tu gran misericordia para atraernos a ti y poder hoy adorarte y alabarte. Fuera de ti no hay quien salve, nos va a decir la palabra tuya. Fuera de ti nada de esta vida puede satisfacer lo más profundo del alma del ser humano. Solamente tú eres el único que puede darle criterio, firmeza, estabilidad, paz, seguridad a nuestra alma. Jesús, te adoramos, te alabamos, te exaltamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te tributamos honor y gloria. Ante ti nos rendimos en esta noche y te expresamos con todo nuestro corazón nuestra adoración, nuestra alabanza. Gracias, Dios eterno. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor inefable, por tu eterna bondad para con nosotros. Bendecimos tu santo nombre y te damos todo honor y toda gloria por todo lo que eres, por todo lo que haces y por todas las cosas que harás, Jesús. Nos rendimos ante tus pies para adorarte, para alabarte y glorificarte, para exaltarte, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestras fuerzas. Venimos ante ti porque tú eres el Dios de dioses, el Señor de señores,
ante quien tributamos todo honor y toda gloria, toda alabanza y toda adoración. Digno, digno, digno eres de todo honor. Digno, digno, digno eres de toda alabanza. Digno, digno, digno eres de ser glorificado y exaltado por todos los tiempos, porque no hay Dios tan grande como tú. He aquí tus hijos, he aquí tu pueblo, se humilla ante tus pies para adorarte y alabarte, para glorificarte y exaltarte, para expresarte, amado Dios, que eres lo más grande de nuestra vida, de nuestro ser, el significado más puro, más bello y más hermoso de lo que significa tu gracia, tu deidad. Por eso te adoramos, te alabamos, te glorificamos, Dios eterno. Te exaltamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y nuestras fuerzas, porque tú eres digno de toda alabanza, de todo honor y toda gloria. Bendecimos tu santo nombre, Señor de señores, Dios omnipotente, Dios omnisciente. Tuya es la gloria, la honra y el poder, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén, amada iglesia del Señor, qué hermoso momento, qué maravilloso tiempo que Dios nos permite el estar en su presencia. El estar en su presencia es lo más maravilloso que puede existir en la vida del hombre. Esto no puedes comprarlo con bienes, con poder. Esto no lo vas a comprar con ninguna expresión desde el punto de vista categórica de un precio valioso, ni con un tesoro que pueda tener una evidencia de grandezas, no. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús de Nazaret, que empieces a estudiar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos orientó para que nosotros podamos hacer lo que hacemos delante de nuestro Padre Celestial, para que nosotros podamos tener una relación estrecha con Él, porque no en todos es de la misma forma. Algunos se quedan tranquilos, quietos, otros alaban a Dios, glorifican a Dios, otros levantan las manos, expresan. Por ello, qué importante, qué interesante es que vayamos al libro de los libros y podamos humillarnos delante de la presencia de Dios. Otros doblan sus rodillas, reconocen su gracia, su poder. Bueno, hay multitudes de formas como nosotros podemos expresarle a Dios, pero cuando estamos en público, todas las cosas, la Biblia nos va a decir que debemos hacerlas decentemente y en orden. Amén. De modo que cuando usted está orando, yo tengo que respetar que usted está orando y tengo que unirme a la oración suya para respaldar su oración, para poder de la misma forma como alguien lo hizo conmigo, poder apoyarme en oración y poder elevar una oración unánime, todos, con respecto a las peticiones que estamos haciendo. De modo que cuando usted está orando al Señor, todos los que están alrededor deben permanecer en silencio, apoyando en oración, intercediendo desde el punto de vista espiritualmente hablando, en silencio, para apoyar su oración. Pero si uno está hablando de una manera, otro está hablando de otra manera, otro habla de acá, otro habla de allá, imagínense, no hay concentración en nadie, nadie sabe, muchas veces no saben lo que dicen. Entonces es muy importante que hagamos la palabra de Dios nos dice que hagamos las cosas decentemente y en orden. No solamente habla de la decencia, sino también del orden. De modo que, por tanto, cuando estamos alabando al Señor, cuando estamos adorando al Rey de Reyes, tenemos que ver nosotros, los ministros, los siervos del Señor, ese orden que debe ser aplicado en el momento mucho más todavía y exclusivamente cuando se le está brindando adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. De modo que estamos compartiendo la palabra de Dios, estamos aprendiendo lo que nos dice la Escritura
Y una de las partes importantes que nos declara la palabra de Dios que usted y yo debemos tener en cuenta es que debemos ser ordenados y debemos hacer las cosas con decencia, con pulcritud, ¿entiende? Con mucha, con mucho cuidado, con mucho amor, por supuesto, pero con mucho cuidado, con mucha pulcritud, con un valor elegante, si podemos decir, para hacer las cosas del Señor. Debemos considerar que las cosas de Dios no son cualquier cosa, son de elevado precio. A Jesucristo le costó en la cruz del Calvario derramar su sangre. Por tanto, ese valor que tiene la cosa de Él, la cosa del eterno Salvador, debemos nosotros tratarlas con mucha delicadeza, con mucha cuidado, con mucho cuidado, con mucho discernimiento, y no debemos hacer las cosas de una manera grotesca, dura, desordenada. No, debemos tener en cuenta el orden y también la prudencia, como también la decencia con la cual tenemos que hacer las cosas del Señor. De modo que si somos decentes cuando nosotros vamos a un hogar, a una casa, y nos comportamos con mucha decencia, así debemos hacerlo, mucho más lo debemos hacer con el Señor. Entonces usted no va a una casa, en una fiesta XX, y empieza a gritar, empieza a patalear, se tira al piso y no, usted no hace eso, o lo hace usted. Si usted hace eso, le está faltando el respeto al propietario de la casa. Si usted hace eso, le van a decir que es un loco, ¿no? Si usted quiere manifestarse, por favor, quiero hablar, quiero conversar, quiero dialogar, quiero expresarme, pero usted lo hace con mucha decencia. Trata de ser muy pulcro para hacer y ejecutar las cosas. Mucho mejor todavía debemos hacerlo para el Señor. No desordenadamente, no disparando por cualquier lugar nuestras palabras. No. Cuidado. Él se merece todo honor y toda gloria y todo el respeto. Y es más, como representante de Él aquí en la tierra, porque usted y yo, los cristianos, los hijos de Dios, los renacidos en Cristo, somos los representantes del Señor aquí en la tierra. Imagínense entonces si nosotros hacemos situaciones de una naturaleza desordenada, ¿qué van a pensar de nuestro Padre? ¿Qué van a pensar de Él? No, Él cada cosa la pone en su lugar, Él cada cosa la hizo en su lugar. Él, para crear al mundo, tomó el tiempo necesario para hacer cada cosa, ¿entiende? Para crear cada cosa que le dio este bello arte a la humanidad, este hermoso espacio para el hombre, para que viviera, para que pueda gozar, que el hombre ha malogrado después las cosas, es otra cosa. Pero Dios lo hizo todo en el orden adecuado. Amén. Entonces, como Él es nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, y Él es súper ordenado, súper pulcro, súper cuidadoso, usted y yo debemos seguir el ejemplo de Él. Cuando nos presentemos ante Él, debemos ser cuidadosos, pulcros, ordenados, decentemente, hacer las cosas para Él. Gloria al Señor. Vamos entonces ahora a continuar el estudio que hemos empezado ya hace 3 fechas. Hoy día vamos a ver cómo nos va. Quisiéramos ya terminar el día de hoy este estudio tan valioso y tan importante, aunque son 2 versículos que pareciera que son versículos que no tienen el discernimiento que le estamos dando y que deben tener, sino que pareciera como que es un relato, son expresiones, pareciera sueltas, pero no, ninguna expresión de la palabra es suelta, ni tampoco no tiene sentido, más bien al contrario, tiene mucho sentido cada palabra. La Biblia nos dice claramente que ni una jota, ni una tilde dejará de cumplirse de lo que el Señor escribió. Amén. Por tanto, debemos cada uno de nosotros tomar en cuenta lo que nos dice el Señor
respecto a lo que estamos compartiendo. Vamos a ir entonces al libro de Mateo, nuevamente, el capítulo 13, versículos 51 y 52. Nos dice la Escritura de esta forma. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él le dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hemos estado compartiendo diferentes puntos en los cuales Dios, el Señor Jesús, nos está expresando, nos está tratando de expresar a través de esta vía literaria, a través de su palabra, que va marcando claramente el cambio de una esfera internamente dentro de la sociedad judía, dentro del pueblo de Dios, para darle otro nivel o darle otro curso a su obra. El Antiguo Testamento como que queda en el Antiguo Testamento y empieza a existir el Nuevo Testamento con Jesucristo, y con Jesucristo vinieron algunos cambios que debemos considerar y tener en cuenta. Uno de los primeros cambios es que ya no se iban a hacer sacrificios para poder ir a la presencia de Dios, porque el sacrificio máximo lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero en estos momentos no estamos hablando de este cambio, sino estamos hablando del principio de uno de los cambios que se empezaron a ejecutar dentro del orden espiritual del pueblo de Dios en aquel entonces. Y llegamos pues a esta expresión que Jesús dijo de una manera enfática, de una manera directa, en el versículo 52. Por eso le dijo, él dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y habíamos hablado en la anterior conferencia que el Señor les estaba diciendo a quiénes, a sus discípulos. Y a sus discípulos les estaba diciendo todo escriba, o sea, los estaba ubicando en el lugar de los escribas, pero no eran escribas. Ellos no habían pasado las normas, las reglas que la ley establecía para poder dominar a un escriba como tal. Pero ellos pasaron por el exigente trato, la gran responsabilidad de estar con Jesús todos los días durante esos años, para que Jesús les enseñara y les instruyera. Notemos algo muy importante, por favor. Cuando Jesús enseñaba, no enseñaba media hora, no enseñaba 10 minutos, Jesús no enseñaba una hora. Jesús se pasaba enseñando, se pasaba de largo a veces en la noche, o probablemente varias horas en el día. Y lo interesante es que en ninguna parte de la Biblia vemos que los discípulos estaban durmiendo, a menos que Él estaba orando por la noche, muy temprano en la madrugada. ¿Entiende? Entonces, vamos a notar claramente que Jesús pasó grandes momentos, grandes tiempos, grandes jornadas, grandes horas para enseñarles, para instruirlos a los discípulos. En este caso, Jesús estaba expresándoles, después de haberle enseñado las parábolas, después de haberles hablado y compartido por parábolas. Probablemente uno de los discípulos decía, otra parábola más, viene otra parábola, pero no forma quejándose, sino estaban a la expectativa. Lo importante es que Jesús, que nos muestra la palabra de Dios, si usted empieza a leer la primera parábola, se va a dar cuenta que tiene inquietud por la segunda, por la tercera, por la cuarta, por la quinta, y así sucesivamente hasta poder llegar a la última parábola que nos muestra el Evangelio de Mateo. Pero en esta oportunidad Jesús se para de dictarle las parábolas y les habla de los tesoros nuevos y los tesoros viejos, pero también les habla de otorgarles un poder a los discípulos. Les está hablando que los va a ubicar en el lugar de los escribas y les está otorgando
esta labor encomiable para que vayan y prediquen y anuncien la palabra de Dios. Y algo muy importante, por favor, que les está diciendo, vayan y apliquen respecto a lo que ustedes saben del tesoro nuevo, pero también del viejo también. De modo que para Jesús es valioso que nosotros estudiemos la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, pero tan igual de valioso es el Antiguo Testamento, porque eso es lo que nos quiere decir aquí, que todo escriba debe compartir, debe enseñar, debe instruir con todo lo que sabe del Nuevo Testamento y también todo lo que sabe del Antiguo Testamento. Debe tomar las dos cosas para poder darle el peso necesario a las prédicas que verdaderamente va a realizar, los estudios que va a dar, va a otorgar. De modo que, pastor, siervo del Señor, tome en cuenta lo que dice Jesús. Tesoros viejos y tesoros nuevos son los que toma el escriba para enseñar, para instruir, para capacitar. En estos momentos, los escribas del Antiguo Testamento estaban llegando a su culminación para darle la oportunidad a nuevos escribas que los estaba preparando Jesús y que vienen a ser los discípulos. Y posteriormente, con los años, venimos nosotros, aquellos ministros, siervos del Señor, para la gloria y honra del Señor, para ejecutar esta labor encomiable de la predicación de la palabra. Entonces habíamos visto que Jesús estaba expresándole de una manera completa a los discípulos si verdaderamente ellos habían entendido todo lo que les había enseñado, toda esa aplicación hermosa, preciosa que el Señor Jesucristo les había dictado a través de parábolas, a través de las parábolas, les estaba ahora preguntando si le habían comprendido, si le habían entendido. Y estábamos manifestando nosotros hace dos clases anteriores, hace dos conferencias anteriores, que qué importante es que tanto usted como yo entendamos las cosas que estamos compartiendo. Qué importante es que siempre hagamos esa pregunta cuando enseñamos. ¿Me habéis entendido? ¿Me habéis comprendido? Entonces Jesús, al preguntarle esto a los discípulos le respondieron y le dijeron, sí, Señor. Entonces, muy bien, me han entendido, me han comprendido. Ahora viene la siguiente aclaración y viene la demanda que Jesús le da. Él le dijo, por esto, todo escriba, docto, porque me entendieron, porque le entendieron. En el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Los estaba llamando, los estaba enviando, los estaba llamando para que ellos sean testigos de lo que en ese momento Jesús les había enseñado. Les estaba diciendo, ustedes a partir del día de hoy son los nuevos escribas, pero tienen que tomar en cuenta que todo escriba docto, capacitado, estudiado, estudioso, todo escriba investigador, que conozca de la palabra de Dios, que es un experimentado, un conocedor, un hombre minucioso para tratar estos asuntos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Indudablemente que Jesús, cuando les está otorgando este poder a los discípulos, Jesús, con esa pregunta que les hizo, estaba completamente corroborando que ellos ya estaban preparados para ejecutar una labor encomiable de parte de Dios. Ellos ya estaban preparados para ser enviados. Por eso es que luego Jesús empieza a salir a predicar la palabra de una manera diferente, de una manera ya completa. Jesús empieza
a hablar del pecado de una manera directa, a hablarle del pecado tanto al hombre más pequeño como al hombre más grande. Jesús empieza a abordar el tema del pecado de una manera severa, dura, de tal modo que posteriormente entonces viene la persecución totalmente a él y a la iglesia del Señor. Jesús empieza ahora a tratar el asunto de una manera firme, completa, total, directa, sin ocultar nada. Y eso es lo que verdaderamente nos está enseñando Jesús a través de esta palabra bendita que es la palabra del Señor, que nosotros no tenemos por qué esconder. Por el contrario, tenemos que declarar, aclarar, tenemos que expandir, tenemos que expresar la palabra del Señor. Habíamos hablado también que qué era lo que significaba docto. Y habíamos hablado pues de que estos personajes tenían que preservar la ley de Dios, realizar las copias fieles de la ley de Dios para entregarlas a diferentes autoridades de la iglesia, enseñar los estatutos del Señor, etcétera, etcétera, hasta llegar pues a el problema mayor que tenían los escribas, ¿no? Porque habían empezado ellos a poner sus leyes encima de la ley de Dios. El énfasis profundo de crear en el corazón de las personas cierto temor con sus doctrinas, con sus pareceres, antes que exigir que nosotros o que el hombre y la mujer cumpla lo que decía la palabra del Señor. Por ello, qué importante es que nosotros vayamos entonces ahora a estudiar este cuarto punto, que lo que nos dice la palabra de Dios respecto a parecido a un padre de familia que nos dice respecto a los escribas. Versículo 52, entonces él le dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Esta palabra docto está hablando de la capacidad, está hablando de la preparación, está hablando de la pulcritud y está hablando de un desarrollo eficaz con respecto al trato, con respecto a la enseñanza, con respecto al porte. Sin embargo, los escribas no tenían estas cualidades. Y no tenían estas cualidades porque ellos habían empezado a desarrollar una actividad desde el punto de vista progresiva, por supuesto, sí, progresiva, pero no una actividad agradable delante de Dios. Porque en medio de que Dios había dado órdenes y leyes, ellos imponían sus leyes encima de la palabra de Dios y empezaron a enseñar que más importante era lo que a ellos les parecía, antes que lo que había escrito Dios en su palabra. Y esto es delicado, amado, amada, esto es muy delicado, porque podemos tener pareceres, podemos tener opiniones, podemos estar de acuerdo o no con la palabra de Dios, pero estemos o no de acuerdo, tenemos que obedecerla. El Señor no nos dice que estemos de acuerdo, el Señor nos dice que obedezcamos. Y cada actitud de obediencia va a tener su resultado, va a tener sus consecuencias, va a tener exactamente su regalo. Si usted y yo obedecemos, entonces vamos a crecer. Si usted y yo obedecemos la palabra de Dios, notemos, después de cada demanda que nos habla la palabra, siempre tiene una promesa. Por eso hablo de ganancia, por eso hablo de regalo, porque cada mandato, cada ley, cada orden que Dios está estableciendo a través de su palabra para su pueblo, tiene una promesa. Cada demanda tiene una promesa. Por tanto, consideremos estos puntos que son específicamente válidos, porque lo dice la palabra, para poder ejecutar y ejercer el ministerio, la labor, la responsabilidad que nosotros estamos asumiendo en la iglesia. Entonces, aquí vemos de una manera clara que el escriba
es un símil o hace un símil al oficio de padre de familia, que tiene hijos y es responsable de repartir a cada uno sus tesoros de una manera sabia. Vamos a leer los 52 en la segunda parte. Dice: el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Qué importante es lo que nos dice la palabra del Señor, que este oficio de escriba era de una manera comparado con la de un padre de familia que estudiaba y analizaba para entregar sus regalos, sus tesoros, su herencia a sus hijos. Y los padres de familia, de una manera natural, viven pensando eso. Cuando ya está en una edad avanzada y se da cuenta que sus fuerzas se están acabando, entonces el padre de familia, juntamente con la madre también, desarrollan una actividad de esta naturaleza, internamente, por supuesto, para que no lo escuchen los hijos. Juntamente con la madre o el padre se ponen de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, vaya, el que tiene la autoridad o el que ha asumido la autoridad o se ha otorgado la autoridad, lo va a hacer y va a decir: yo le voy a donar esto a mi hijo, le voy a dar esto, esta herencia, para tal, para tal, para tal, para tal. Bueno, el asunto es que la enseñanza que nos dice aquí el Señor, que es similar a un padre de familia, que está pensando, que está evaluando a quién le va a dejar una parte, a quién le va a dejar otra parte, a quién le corresponden tales partes dentro de la herencia. Ahora, ¿por qué el Señor expresa esto? Lo primero que yo puedo deducir de lo que dice es que usted y yo pertenecemos a una familia, la familia de los hijos de Dios. Él es el Padre, y Él ha otorgado la misión a los ministros, a los siervos de Dios, como usted de repente y como yo, de poder compartir la palabra, de poder estar atento al cuidado de las ovejas para que no se desvíen y para que no hagan lo incorrecto, y de esa manera pues establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero lo importante que dice aquí la Escritura, que el reino de los cielos, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Notemos, todo escriba docto en el reino de los cielos, o sea, preparado de las cosas del reino de los cielos, estudiado respecto al reino de los cielos, capacitado con pulcritud respecto al reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Qué importante y qué trascendencia tiene lo que dice la palabra de Dios aquí. Primeramente, del escriba, que es un escriba. Vuelvo a repetir, que hacía un escriba, era un copista, era un educador de las cosas de Dios, era un maestro. Aquí es necesario que entendamos, y esto le está dando la misma similitud de un padre de familia, porque pertenecemos a una familia, porque pertenecemos al reino de los cielos, a la familia de Dios. Y la Biblia nos dice que todo escriba es completamente aquel hombre que Dios ha dominado, Dios ha encomendado la labor de padre de familia en la iglesia. Qué importante, ¿verdad? Qué importante, qué trascendencia tiene esto. Amado ministro, siervo de Dios, usted y yo, aquellos que hemos oficiado esta labor pastoral, ministerial,
somos responsables como padres de familia, como los padres de familia, de poder otorgar, dar los tesoros maravillosos del reino de los cielos. El Señor nos entregó este tesoro para otorgarlo, para darlo. El Señor nos entregó su palabra para que nosotros primeramente la estudiáramos, para que nosotros primeramente seamos instruidos a través de ella y no darle cualquier cosa a la familia de Dios. Vamos a repartir, vamos a compartir, vamos a delegar, vamos a otorgar, vamos a dar, que es labor que por misericordia Dios la ha dado. Pero tengamos cuidado con el hecho de repartir, de dar, de otorgar, porque no vamos a hacerlo por hacer. Y aquí hay una similitud con respecto a esta labor de responsabilidad de maestro, de ministro, de siervo, de un hombre temeroso de Dios, que es capacitado y docto con la palabra de Dios, de dar. Si usted no estudia, si usted no investiga, si usted no compara la palabra de Dios, si usted no pasa momentos profundos de estar escudriñando esta escritura, ¿qué va a dar a la iglesia? Dígame, ¿cuáles son los tesoros que va a otorgar? Si usted se alimenta, si usted se prepara, si usted se capacita, tiene que otorgar. Pero si no lo hace, ¿qué va a dar a la iglesia? ¿O qué está dando a la iglesia? Es muy importante que nos hagamos esta pregunta. Por eso Jesús le decía a los discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Qué estamos haciendo con las cosas de Dios? Que Dios nos ayude a poder entender que usted y yo somos como esos padres de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿De qué cosas nuevas y qué cosas viejas está hablando? Está hablando del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Si usted no tiene del Nuevo Testamento, si no tiene el Antiguo Testamento, va a dar una parte. Pero Jesús está mostrándonos aquí, a través de este párrafo de la palabra de Dios, a través de su palabra, que el escriba es como un padre de familia que saca sus tesoros y que da lo viejo y lo nuevo, o lo nuevo y lo viejo. Amén. Así que no deje el Antiguo Testamento de lado y se incline solamente al Nuevo Testamento. Vuelvo a repetir, tiene su labor, tiene su responsabilidad. Y vamos a ir estudiándolo entonces. Este tesoro que es el Evangelio que Él nos ha otorgado, comprende de dos tesoros maravillosos, estoy hablando. Por algo lo puso aquí el Señor, el Antiguo y el Nuevo. O si no le hubiese dado el Nuevo solamente, o no hubiese dejado el Antiguo, nada más. Este Evangelio comprende de dos tesoros maravillosos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y de esos tesoros está hablando el Señor Jesucristo. De hecho, conocer el Antiguo Testamento nos va a ayudar a entender el Nuevo Testamento. Así que no se me ponga usted inclinado solamente al Nuevo Testamento, sino que necesitamos tener el conocimiento como ministro del Señor, como siervo de Dios, como escribas que Dios nos ha otorgado esa honorable responsabilidad. Tenemos que conocer los dos testamentos para poder desarrollarlo de una manera, para poder desarrollar la predicación, la enseñanza, la instrucción, la capacitación con la palabra de Dios de una manera efectiva. A través del Antiguo Testamento, usted y yo, podemos entender el principio de la humanidad, que no lo expresa de una manera clara, específica el Nuevo Testamento.
A través del Antiguo Testamento podemos conocer el principio de la nación de Israel, del Antiguo Testamento. Y a través del Antiguo Testamento podemos nosotros reconocer la necesidad de la redención. Y podemos conocer también los pactos que Dios hizo con Abraham y David y todos los profetas. O sea, vamos a estudiar en el Antiguo Testamento cosas, o vamos a ver cosas que no vamos a ver en el Nuevo Testamento, sino que quedaron grabadas en el Antiguo Testamento como la historia que quedó sentada aquí en este libro de los libros, para que usted y yo tengamos material para poder desarrollar de una manera efectiva lo que habla el Nuevo Testamento. No pretendamos simple y sencillamente dejarlo de lado en el Antiguo Testamento. Otra parte, vamos a ver la visión ordenada de la Biblia. Por ejemplo, los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos. Vamos a ver eso en el Antiguo Testamento. Vuelvo a repetir, la historia del pueblo judío, la historia de los tiempos, qué sucedió, qué pasó. Vamos a ver grandes hombres que fueron verdaderamente inspirados por Dios para dar el mensaje poético, y a través de su palabra nos muestra. Y vamos a ver los libros proféticos de lo que iba a suceder en estas etapas. Por ello, no debemos dejar, vuelvo a repetir, de lado la palabra de Dios con respecto a lo que estamos estudiando. Ahora, todo esto que estamos enmarcando en estos momentos nos lleva pues a visualizar un futuro prometedor para nosotros los fieles, que esperamos la redención de nuestra alma, que espera usted y espero yo, la redención del alma. Todo esto estamos hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. De modo que no pretendamos dejar el Antiguo, no dejemos lo Antiguo por el Nuevo. Las dos cosas juntas tienen que ir a la par. Que nosotros desarrollemos un trabajo más efectivo, más pulcro, más auspicioso, con más ahínco, quizás con más impacto, más visión. Podemos decir estas palabras. El Nuevo Testamento no quiere decir que el Antiguo se dejó de lado, no, sino que gracias a lo que pasó y sucedió en el Antiguo Testamento viene pues una etapa del Nuevo Testamento para marcar la realización de todas las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento para la gloria y honra del Señor. Bien lo va a decir el libro de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, 2 de Timoteo. Vamos viéndolo de una manera rápida, porque necesitamos pues llevar a cabo esta responsabilidad que Dios nos está dando en esta parte de la palabra. 2 de Timoteo, vamos a ver el capítulo 3, 16 y 17, nos va a decir de esta manera. Yo quiero que usted atienda, porque es preciso entender lo que verdaderamente nos dice la Escritura. 3, 16 y 17 nos dice de esta forma: toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, no solo el Nuevo, y no solo el Antiguo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Está hablando de los tesoros nuevos y el tesoro viejo, de los tesoros nuevos y el tesoro viejo. Está hablándonos de esos tesoros que nos dejó Dios para que usted y yo podamos desarrollarnos en la vida. Amén. Aquí claramente la Escritura, y en el Nuevo Testamento lo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, usted y yo,
seamos perfectamente, enteramente preparados para toda buena obra. Esta parte de la palabra de Dios, estos dos versículos de la palabra de Dios, tienen un valor profundo, tienen un significado demasiado valioso, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, esta palabra, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. El Antiguo y el Nuevo. Dios dejó el Antiguo y el Nuevo Testamento para que usted y yo seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. ¿Podemos llegar a la perfección? Sí, vamos a llegar. Estamos en ese proceso. Hoy estamos en el proceso, pero sí vamos a llegar. ¿Usted cuántos años de creyente tiene? El que le habla tiene 33, va a cumplir 34 años. Y no son en vano los años que pasaron. ¿Se acuerda cuando éramos jóvenes? ¿Qué cosas hacíamos? ¿Qué barbaridades cometíamos? ¿Qué equivocaciones errábamos? Óigame, en el camino vamos aprendiendo y vamos camino a la perfección, porque el Señor nos dice así en su palabra, pero nos dice con respecto a que toda esta escritura fue inspirada por Él para que usted y yo seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. De modo que este versículo es valioso, que lo comprendamos, que lo entendamos y que sigamos en el curso del proceso, porque hacia la meta vamos. Nos equivocamos, sí. Fallamos, sí. Tenemos tendencia a tener límites, por supuesto. Pero en esos límites, en esas fallas, en esas equivocaciones, estamos luchando, estamos batallando, estamos esforzándonos por hacerlo mejor. Eso es lo importante. Hermano, hermana, usted que recién empieza los caminos del Señor, eso es lo trascendental. Que nos esforcemos, que nos dediquemos, que luchemos, que batallemos por hacer las cosas mejores. Que no nos quedemos en el minúsculo proceso de haber sido preparados o de haber empezado a ser preparados. Por el contrario, que sigamos caminando, quizás heridos, sigamos caminando, con nuestras fallas, sigamos caminando, pero con el proceso de cambiar. Que hemos fallado, sigamos caminando, pero con el proceso de fallar menos o de tratar de no fallar, porque es un proceso, hermano. El cambio no es rápido, es un proceso. Usted se cae y se levanta. El día que se caiga y no pueda levantarse, entonces allí terminó, aquí en la tierra. Pero si usted se puede levantar, es un proceso. ¿Entendió? Es un proceso que tenemos que esforzarnos, que tenemos que dedicarnos, que tenemos que luchar y decirle a nuestra lengua: tienes que ser lavada y limpiada por la sangre de Jesucristo. Decirle a nuestro carácter: tiene que ser tratado. Y vamos a llorar, vamos a padecer, nos va a doler, pero vamos en el proceso. A mí me sigue doliendo. No sé qué sucederá con usted. Me sigue doliendo. A veces salen por ahí las espinas del viejo hambre. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Aquel que diga que no, es un mentiroso. No, yo soy como un soldado que no me muevo ni a la derecha ni a la izquierda si no me autoriza. No, Señor. La carne es carne. Te autoricen o no te autoricen, tu naturaleza te lleva a hacer lo que a ella le agrada. Pero ahí está el Espíritu Santo redarguyendo nuestro corazón
y dándonos el poder y la fuerza para detener a ese lobo voraz que quiere comer de todo. Amén. Esa es la lucha espiritual que tenemos. Esa es la lucha más fuerte que usted y yo tenemos. Cuando hieren nuestros sentimientos, cuando hieren nuestro orgullo, cuando nos cogen lo que más amamos y más queremos, cuando nos dicen que tenemos una carita tan fea que nadie nos puede ver, etcétera, etcétera, por decirlo de una manera diplomática. Pero amado, amada, así somos. El pecado vino con nosotros y nos lastimó. Y estamos en el proceso de aprendizaje, en el proceso de perfeccionamiento, en el proceso de dejarnos dominar totalmente por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por ello. Bueno, vamos a ir ya, nos falta poco tiempo y revisando rápido para terminar. Pero también este tesoro, existen cosas muy buenas en el Nuevo Testamento que representa claramente la palabra viva y eficaz para nuestra vida. Por ejemplo, el anuncio de las buenas nuevas, de la ley de los profetas, aquí está en el Nuevo Testamento. Si en el Antiguo Testamento también hay muchas promesas, en el Nuevo Testamento también lo hay. A través de Jesucristo se cumplió todo. Se cumplió la promesa más grande que Dios le había dado al pueblo de Israel, que lo iba a redimir, que lo iba a levantar y que iba a levantar un profeta que lo iba a liberar. Lo entendieron mal, ¿sí? Porque ellos pensaban que lo iba a liberar de la esclavitud de Babilonia, la esclavitud del Imperio Romano, pero Jesús vino para libertarnos del pecado. Lo entendió mal el pueblo judío. Pero no, el Señor cumplió. El Señor cumplió lo que prometió. De igual manera también existían muchos misterios difíciles de entender en el Antiguo Testamento, pero ahora, con el tiempo de la gracia y con la escritura que nos habla la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, pues, nos da una transformación total para poder entender y comprender las bases sólidas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir allí nomás. En el libro vamos a ir viendo la palabra del Señor que nos dice aquí en el libro de Colosenses capítulo 1, el versículo 26 y 27. Nos dice de esta manera: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. Notemos lo que nos expresa aquí el apóstol Pablo en esta carta escrita a Colosas, a la iglesia de Colosas. El versículo 26 nos dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿De qué misterio está hablando? De los misterios de Dios. Ahora es manifestado a todas las edades. Había estado oculto, en todas las edades, pero ahora es manifestado a los santos, a usted como yo, y a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. Está hablando de los gentiles, como usted y como yo, que no somos de una manera directa del pueblo judío. Por supuesto, llevamos la sangre, la herencia, pero no de una manera directa. Usted no es judío, yo tampoco soy judío, soy bien peruano. Y digo bien peruano porque soy peruano. Pero que por la herencia que Dios nos ha dado, yo paso a ser pueblo de Dios, es diferente.
Pero aquí está hablando de usted y de mí, que por herencia hemos logrado, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Gentil usted, gentil yo, que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Termino. Dios vino a través de su Hijo Jesucristo y Dios inspiró a hombres como sus escritores para dejarnos este libro de los libros, para otorgarnos este beneficio maravilloso de poder ir a las Escrituras. Y Dios le dio a usted y a mí, aquellos hombres que Dios llamó para poder ejercer el trabajo, la responsabilidad de educar, de copiar las Escrituras y darla, la responsabilidad de anunciar la palabra del Señor. Pero nos dice la Escritura claramente que tenemos una gran responsabilidad. Y que si usted y yo consideramos que nosotros hemos sido llamados y hemos sido elegidos para tal función, pues hagámoslo como tal. Y hagámoslo como tal porque Dios nos dice aquí en su palabra, para terminar, Jesús lo dijo. Por eso, todo escriba, no dice unos, todo escriba, que está involucrado usted y estoy involucrado yo. Docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. ¿Usted se considera un gran ministro, un gran pastor, un doctor? ¿Usted se considera especial delante de Dios con respecto a esta función? Estudie esto, la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, con dedicación, con mesura, con disposición. Tengamos presente que lo que sabemos es poco a comparación de lo que Dios nos quiere enseñar. Tengamos presente que todavía no sabemos lo necesario para poder desarrollar el ministerio. Cada vez que aprendemos más, entendamos que nos faltan muchas cosas que aprender. Y si tenemos ese ávido deseo de ver las cosas de Dios de esta manera, entonces tomemos tiempo para prepararnos, tomemos tiempo para estudiar el Evangelio, tomemos tiempo para analizar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, o el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Comparemos, estudiemos, quemémonos las pestañas, porque Dios nos va a tomar nos va a tomar prueba por esa responsabilidad que tenemos. La responsabilidad es dar lo que Dios ha otorgado, como Él lo ha otorgado, no como nosotros creemos, no como nosotros pensamos. No introduzcamos a este libro maravilloso filosofías engañosas. No permitamos que ideas psicológicas, emocionales, nos marquen el camino a aquellos que verdaderamente se van a convertir a Cristo. No hay otra palabra mayor que la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que usted lo ha llegado a amarle a Dios como lo ama. No le impidamos eso a los nuevos, más bien por el contrario, exigentemente tenemos que prepararnos con la palabra de Dios. Exigentemente tenemos que analizar la palabra de Dios para dar, para otorgar a los demás lo que Dios nos dio a nosotros y mucho más de lo que Dios nos dio a nosotros. Démosle a las ovejas, démosle a los nuevos creyentes lo mejor que podemos darle, pero no lo mejor de nosotros, sino lo mejor del Señor, para la gloria y honra del Maestro. Dios me lo bendiga y nos volvemos a encontrar el día de mañana.